Bienvenida, Susana, un gustazo enorme tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Bien, Buenas bien. tardes, ¿cómo ¿Cómo están? anduvieron esas mini vacaciones? ¿Descansaste un poquito, por lo menos? Descansé un poquito, Con más descansamos un poquito. agilidad ahora, ¿no? Sí, uno, Un potencia, calor ¿no? Mucho calor. impresionante, Ajá. impresionante acá Ujú. en Europa, Sigue el calor realmente fuerte, un ¿no? Ujú. verano muy fuerte, muy Ajá. fuerte. Y hablemos de las cosas cotidianas pero lindas. Después A vamos a ver. meternos en algo más Sí, profundo. sí. ¿Sabes? Arranquemos con lo lindo como para incentivar a la gente, viste que acá hay mucho estrés, Claro, mucha tensión, ni hablar lo que pasa allí claro, en el viejo mejor mundo y vamos a acá, sí, relajarnos, está bueno eso, turismo, sí. Buena es, propuesta. Turismo, exactamente, viajes, hablemos, no sé, de viajes. Ibiza, de las islas paradisíacas que hay Exacto, nos ahí en imaginamos las distintos Islas puntos. Baleares, Oh, nos qué lugar, imaginamos ¿eh? Canarias, Me nos estoy haciendo el imaginamos la bocho, no, costa, no lo puedo creer, no lo puedo creer, esa belleza, ¿no? la, Decir, bueno, la Costa Brava, hermoso. oh, ¿Sabes qué cada lugar cantidad es, de turistas? Sí, hermosísimo. ¿Sabes qué cantidad de turistas mira han vos, llegado a ujú, España mirá, en lo que ajá. va del 2024? Sí, y llamativo, ¿no? 95 millones A de la pucha. Qué turistas. cifra, ¿eh? 95. 95 Es una millones. cifra. Ajá, Es tremendo, una ¿eh? cifra. Ujú. Representa el 12,6 del PBI de Qué bárbaro, España. qué bárbaro. Ujú. Estamos hablando de un 12,3, un Ajá, 13% más de lo que fue el año mira pasado. De vos. turismo el año Ajá. pasado fueron 83 millones, Debe este año estar, se fue a pero 90. bailando en una pata el rey y Pedro Sánchez, ni te cuento, ¿no? Sí, Porque la verdad que sí, venían porque, con serios problemas realmente de falta de dineros para manejar ciertas cosas dentro del ámbito estatal, ¿no? bueno, Esto los imagínate ha que. incentivado y ha reforzado mucho la historia justamente de España de estas horas, ¿no? Exactamente, Mm, imaginemos, ¿no? Después del 2020, que fue, claro, digamos, el colapso para sí. todos, Ujú, a hoy hablar a 95 millones de turistas ujú. solo en España, o sea, se transformó en la primera potencia de turismo de Increíble, Europa, ¿eh? Qué bárbaro. superando a Ujú, París y superando a ujú, Italia, que es ujú. increíble. Italia es una ciudad muy, muy, muy Sí. turística, pero Ujú, España realmente con sus costas bravas, como lo vemos, con sus hermosas islas Baleares, ujú, Ibiza, Formentera, Mallorca, Menorca ujú. o las Islas Canarias o Marbella, Sí. bueno, se ha Ujú. transformado en la meca turística de En todo el lo que es top de el, este 2024, entonces, ¿no? Evidentemente, por lo que exactamente, vos contás. Ujú, exactamente, en todo lo que es el turismo, principalmente del norte de Europa, ujú, alemanes, ingleses, muchísimos, claro. y lógicamente italianos Ujú, y de otros países aunque de países latinoamericanos también. Hay barrios acá en Barcelona sí. donde vos vas caminando y no encontrás una persona hablando español, Mira vos. Fua, nadie. qué Son bárbaro. todos ingleses, Ujú, franceses, alemanes, cualquier lengua menos italiano, cualquier ajá. lengua menos el español, porque es todo turismo. Ujú. A Esto ha pesar, sido beneficioso justamente por el conflicto bélico que hay en distintos puntos allí de Europa y de Asia, evidentemente está repercutiendo como para que los alemanes, los británicos traten de salir de sus países por la tremenda tensión que hay y preocupación, ¿no? Eso es lo que me comentaban claro, ayer, inclusive en contacto que tuvimos con gente de Polonia, Suecia y Portugal, me decían que sí, que están notando que hay, digamos, una afluencia de mucha gente de países que están tremendamente estresados y preocupados los ciudadanos, entonces tratan de ver cómo pueden hacer para distenderse un poco, ¿no? claro, claro, exactamente. Ujú. Tengamos presente que todavía acá, digamos, la guerra de Ucrania está muy presente y Sí, también sí. está el tema de Ujú. lógicamente la Medio guerra de Oriente, ¿no? Medio Oriente. Y Claro. no nos Ujú. olvidemos que hace muy pocos días, hace 2 semanas más o menos atrás, Sí, hubo en el Reino Unido, por la muerte de 3 menores de 6, 7 y 9 años, sí, sí. una revuelta en Ujú. 5 ciudades muy importantes Ah, de fue Estados fuerte. Unidos. Ajá. ¿Cómo? Fue bastante fuerte. Acá recibimos Fue alguna información, pero vos lo que estás comentando es que realmente tuvo una repercusión muy, muy impactante, entonces. fue muy Ujú. fuerte. ¿Por qué? Porque lógicamente que saltaron, digamos, fueron 3 muertes de, como siempre, las muertes de inocentes es una Claro. muerte Sí, sí. injustificable y que no se puede explicar, en manos de una persona que era un descendiente de segunda generación de Kenia. Ajá. A raíz de eso se generó toda una cuestión de xenofobia, de Ujú. racismo, llámelo como quiera llamarlo, Claro. y lógicamente la población
natural, de origen de Inglaterra, Sí. y de las distintas ciudades se levantaron en contra de la muerte injustificada de estos 3 menores de 6, 7 y 9 años. Ujú. Todo esto dio lugar a muchísimo, digamos, a muchísima tela para cortar, porque fueron encarcelados aproximadamente 500 ingleses, Oh, porque se estaban, digamos, estaban participando de esta revuelta contra los inmigrantes, sí. que muchas veces por la cantidad de inmigrantes que llegan en forma irregular, que no se adaptan, que no hay políticas de adaptación para ellos y demás, se cae en estas cuestiones que tienen que ver con violencias de todo tipo, y lo vivimos Ujú. muy, muy de cerca acá en Barcelona y acá en España, y luego te voy a comentar por qué motivo, ¿no? Ajá. Pero eso fue lo que dio lugar a esta revuelta tan importante de Inglaterra, a la cual el gobierno encarceló a 500 blancos, vamos a Mucha ponerle de gente, alguna tremendo, forma, ¿eh? para que Ajá. Ajá. mucha gente, Sí. al punto que dice que bueno, que las cárceles en este momento están saturadas y Oh, tienen que hacer una limpieza de las cárceles para dejar a mm. esta gente. Y no Hay solo como mucha eso, violencia, ¿no? Que es muy brusco lo que se está dando en estos tiempos, cosa que no se conocía en el viejo mundo y más sí. en el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña, ¿no? Es muy llamativo esto que está pasando. Mira, hay mucha violencia, no te voy Ujú. a decir que no. Hay mucha violencia de ambas partes, y Ajá. lógicamente el gobierno, en lugar de buscar la solución al problema, todos los gobiernos, a lo único que se encargan es con amenazar de Sí, enviar a las cárceles a quienes difundan mensajes de odio. claro. O sea, Ujú. ese no es el punto. O sea, Claro. acá no creo No es que la solución, claramente, ¿no? no es la Una manera de solución resolver estos conflictos. Ujú. meter en la cárcel a quienes, entre comillas, porque esto es muy largo como para hablar, Sí. porque pasa como allá, o sea, Se pareciera entremezclan que muchas cosas, Susana, de alguna manera, ¿no? ¿Vos cómo estás viendo? A ver, ¿cómo analizarías esto? Porque a veces la gente no comprende o hay una desinformación tan grande a nivel hay una mundial. desinformación muy Claro. grande, y la Ujú. gente lógicamente lo primero que dice es, bueno, pero son inmigrantes que necesitan porque salen de la guerra, Ahí está. porque necesitan llegar a Europa. No Ujú. es tal cosa. Te puedo asegurar que Ujú. en muchísimos casos no Sí. se trata de países que están en guerra, no se trata de inmigrantes que necesitan de una manera u otra salir de su lugar. Otras veces sí, pero por ejemplo Marruecos no. Te voy a decir, hoy hubo una nota muy interesante en A un ver. medio de León, de la zona Ajá. de León, Sí. Ujú. el del profesor de criminología y escritor Ricardo Maga, ¿Y qué que decía? acaba Ujú. de escribir una nota, después si querés te la paso, Dale, sí, que sí. dice que Marruecos acaba de vaciar las cárceles y Ah, empuja bueno. a esta gente a España. Claro. Son 27.000 los liberados por el Ajá. rey Mohamed VI, Ajá. entre ellos asesinos, Uh. narcotraficantes, violadores, O sea que porque hay un, como un complot ya muy alevoso contra España de alguna manera, ¿no? Porque Marruecos esto ya lo viene implementando hace bastante tiempo y ha habido muchas denuncias al respecto porque está incidiendo en la calidad de vida que tenían justamente los ciudadanos españoles y gran parte de los extranjeros que, bueno, han migrado hace muchos años que se ven afectados realmente por este grave problema que tiene España, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo el gobierno al bueno, respecto? vos fíjate una cosa, Pedro, ¿cuál es la guerra que está Marruecos? ¿Está en alguna guerra? ¿Vive De alguna ninguna cuestión de manera, hambruna? claro. Y no. ¿Vive alguna cuestión de discriminación Ujú. como se vive en Afganistán contra las Ujú. Para mujeres? nada, No, claro. para nada, Hay una para doble nada. intencionalidad, Susana, en Hay esta una materia. intencionalidad, porque Ujú. muchos de estos ex convictos, que los mismos policías de la Guardia Civil dicen que son ex convictos, porque Ajá. cuando les dicen que se quiten la ropa y todo, notan que tienen el cuerpo marcado por las peleas que han tenido dentro de la cárcel y demás, vienen directamente, llegan en avión a través de la empresa Royal Air Maroc, que es Mira una vos. empresa marroquí, Claro. desde Casablanca directamente a Madrid. O sea, ¿dónde Los está embarca, acá? los embarcan directamente y se los mandan. Tomá y te mando ¿Dónde un está? regalito, ¿no? Le dicen. Claro, Qué ¿dónde está bárbaro. acá la urgencia? ¿Dónde Ujú. está acá? Están en el medio del océano, en el medio del Mediterráneo, que es Para una nada, cuestión de claro. emergencia, que Ujú. están cruzando en pateras, o están cruzando en cayucos, o están Ujú. cruzando la frontera a través de las vallas que ponen. No, Sí. no hay nada, Nada de directamente eso. los suben al avión
en en Casablanca y los dejan en Madrid. Cuando pasa la Guardia Civil, ve y se da cuenta, lógicamente, son policías, yo no me daría cuenta, pero ellos se dan cuenta que en la mayoría son ex convictos o convictos que los trasladan para acá, para España. O sea, y después de esto, o sea, de estas cuestiones que tienen que ver, que nos enteramos todos los días, violaciones grupales. Hace poco hubo sobre una chica inglesa, una violación grupal de 16 años, una violación grupal. O sea, cantidad, robos, casas tomadas, en fin, cantidad de delitos de todo tipo. Después nos encontramos que también en España, fíjate la coincidencia, la Fiscalía también quiere penalizar a todos aquellos que en las redes sociales se dirijan a estas personas con, digamos, con delitos o con notas de odio, ¿no? A los odiadores de las redes sociales, ¿no? Y que lo quieren, o que se identifiquen o directamente meterlos presos. O sea, volvemos al mismo punto anterior que hablábamos con respecto a Inglaterra. Sí, el gobierno y la Fiscalía General de acá de España están permitiendo eso y generan este tipo de cosas, ¿no? El problema es el delito de odio por los que escriben en las redes sociales diciendo algunas cosas que por ahí subidas en tono y demás, y ese es el problema, y no que el problema es que no se identifica a los que llegan ilegalmente al país, porque ni siquiera los que llegan en avión a través de esta empresa Royal Air Maroc le piden la documentación, sino que los dejan entrar como vienen sin saber a quién están metiendo en suelo europeo. O sea, no se trata de un tema de racismo, sino de una cuestión de saber a quién estamos recibiendo, ¿no? Qué clase de personas están arribando como inmigrantes. Todo el mundo tiene su derecho, pero ver un poco qué es lo que está pasando con esto que comentás, que si te están mandando delincuentes, tipo que los sacan de las cárceles, los embarcan para mandártelo, es como tirarte un misil directamente en tu propio territorio sin decirte nada, ¿no? Exactamente, entre los que están, digamos, son personas que se dedican al narcotráfico, personas que se dedican... De todo un poco tenés ahí. Claro. De todo, o sea, en este universo que se están trasladando para acá tenemos de todo. Y vuelvo a insistir, o sea, el gobierno es como que solamente encuentra que esto se va a solucionar metiendo presos, como están haciendo en Inglaterra, aquellas personas que hacen algún comentario de delito de odio. Ese no es el al revés de lo que debería ser, ¿no? O sea, porque esa es la punta del iceberg de un verdadero problema de fondo que lo vivimos todos los días nosotros, a mí que me toca vivir acá en Barcelona, en la calle, donde como mínimo te roban, como mínimo te toman la casa, te usurpan la casa, como mínimo o puede llegar casos de violaciones hasta de mujeres de 80 años. O sea, lo que vos ves acá realmente es como si estuviéramos, lamentablemente, como si estuviéramos en la Argentina, como en las peores épocas de la Argentina, donde uno dice zona liberada, zona liberada, zona liberada. Es un problema más profundo que el delito de odio, es un problema más profundo que alguien que con toda la bronca, porque notás que en tu vecindario han metido un centro de menores no acompañados y que a partir de ese momento se generó todo tipo de delincuencia, de actos, claro, de vandalismo en el barrio. Te dirigís a las redes sociales, haces un comentario y el problema sos vos, no quienes están en el barrio. Ahora, ¿cómo ¿entendés? Se permite un caldo de cultivo de estas características cuando, bueno, vemos y se sabe que niños o jóvenes que vienen con una total desprotección familiar, si no son integrados y educados para readaptarlos adecuadamente, se sabe que van a producir este tipo de hechos violentos, de acontecimientos no adecuados para poder integrarse dentro de la sociedad española. ¿El Estado qué está haciendo al respecto? ¿Pasa lo mismo que en la Argentina, que los tipos miran para otro costado porque aprovechan la situación para sacar provecho de los negociados que hacen los políticos vergonzosos que hay en los últimos tiempos en el mundo? Sí, mira, vamos a hablarlo en forma profunda, ¿no? No nos vamos a quedar en el simple comentario de lo que hace Pedro Sánchez o lo que hace el gobierno de Inglaterra, además. Vamos a hablarlo en forma profunda. Como siempre dijimos, acá hay una política de Estado por parte de la Unión Europea. Que todos los gobiernos, puede ser el gobierno de
Meloni, que es de derecha, Sí. como el gobierno de Pedro Sánchez, que es de izquierda, Ajá. ninguno de los dos se puede negar a la llegada de los inmigrantes, porque los Ajá. mismos italianos te dicen, Meloni subió al gobierno prometiendo que iba a terminar el tema de la migración Sí. ilegal y sin embargo no terminó nada porque siguen llegando inmigrantes. Hacen todo lo contrario de lo que prometen, ese es el problema, ¿no? Lo Es que mismo que están pasa en la Argentina, o sea, hay cambios de gobiernos, de mandatarios que, bueno, hablan que van a producir tal cuestión y tal otra y después, viste, hacen Claro, lo pero mismo o peor de los antecesores, ¿no? Ese claro, es pero el pensá tema. una cosa, Pedro, pensá una cosa, a ver. El gobierno de Meloni es de derecha, Ajá. el gobierno de Pedro Sánchez es de izquierda. Ujú. Uno Y, es anti-inmigración y el otro es pro-inmigración. claro. Y sin embargo, ninguno de los dos pudo controlar la llegada de los migrantes, aunque se puede controlar, pero no lo han podido Pero ¿por qué no controlar. lo resuelven? ¿Vos qué crees que hay Porque es encubierto? una Hay política... un interés puntual que maneja cada uno de ellos, como lo que planteó No, Macron hace poco tiempo atrás. no. Viste que ahora está intentando también de recomponer la relación con el pueblo francés porque hay mucho enojo. Algo parecido a lo Hay que mucho está enojo con este pasando. tema. Aquí en la Argentina está pasando lo mismo. O sea, mucha gente que ha votado a Javier Gerardo Milei hoy realmente está muy enojada porque ve lo que pasa con sus padres, con su familia, Exacto. con sus abuelos, que están teniendo un deterioro tremendo a nivel social, y realmente la economía no cierra. En Europa está pasando algo similar, o sea, Está se ha pasando tomado algo... la fórmula errónea que ha tenido Latinoamérica y específicamente la Argentina en los últimos 40 años. Mira, está pasando algo similar porque los gobiernos no son los que deciden, pero no por ello, sino porque es una política central de la Unión Europea, como siempre te digo. Acá las Claro. decisiones se toman en Bélgica. Claro. Las únicas decisiones que puede tomar Pedro Sánchez, qué nombre le pone a una calle, Claro. Un homenaje, lo mismo que Terminan condicionados políticamente y económicamente, ¿no? O sea, este apriete exactamente. que ejercen desde los organismos internacionales como Los organismos o como la OMS, supranacionales, ¿no? La propia la Organización OMS, Mundial de la Salud, una el verdadera foro, vergüenza. Las atrocidades exactamente. que ha venido cometiendo. Ahora, viste, están otra vez con el Con tema otra de vez con lo del probando, mono, con el tema sí, del sí, virus sí, del sí, sí, mono, sí, con todo sí. hablando mal y pronto el boludismo crónico de siempre, para llevar a los pueblos a un condicionamiento otra permanente, ¿no? vez, o ¿Y la sea, gente vos cómo fíjate, reacciona ante esta actitud, estimada Susana? no, la gente no toma conciencia en Ujú. realidad, pero vos fíjate cómo es la presión de la Unión Europea, que el país, primero, el país que quiere salir de la Unión Europea, como lo ha planteado en su momento distintos gobiernos o distintos candidatos de Italia, Sí. la Unión Europea le dice, si salís de la Unión Europea, te cobro absolutamente toda la deuda externa. El Claro. país quiebra. Y Punto. sí. Número uno. Son esclavos. El único Punto vivo número... fue, en todo caso, el Reino Unido, ¿no? Que aprovechó, teniendo una visualización de futuro, supo y olfateó lo que se avecinaba de alguna manera, ¿crees vos? Sí, yo creo que sí, porque acá hay una decisión muy fuerte, unánime, por parte de Bélgica, digamos, Claro. por parte de ellos, de los 27, que deciden por sobre la Unión Europea. Fíjate cómo es el tema de la migración, que la Unión Europea dice, país que expulsa a un inmigrante ilegal, le cobramos 20.000 euros por cada uno. Bueno. Esos son unos crápulas tremendos. Ahora, ellos le tiran los perros muertos a los otros, no se hacen cargo ellos de la problemática, ¿no? Porque vos fíjate, en Bélgica no está este problema que padece España o Italia. En toda Europa. ¿O me equivoco? En Bélgica, no. En Bélgica también. En toda Europa. Pero no de la magnitud con el nivel de agresividad que hay, por ejemplo, en España o lo que se ve, por ejemplo, en Italia o en la misma Francia, ¿no? Que ya están totalmente copadas por estos grupos de inmigrantes que no son inmigrantes de buena fe que vienen para trabajar, sino que van a delinquir, a generar problemas, ¿no? A generar problemas y a buscar, digamos, el subsidio que promete, porque todo esto, ¿dónde nace todo esto? Todo esto nace en que saben muy bien los que se trasladan de esos países, no de Latinoamérica, se trasladan para acá, llegan, presentan una carta de exilio y automáticamente le dan un subsidio. Entonces, lógicamente que no va a venir un africano, van a venir 10 millones de africanos, aunque estén bien, mal, allá no importa, van a venir igual porque acá le prometen una ayuda económica. Esto es así. O sea, la ayuda económica de cada país, ¿de dónde sale? De la Unión Europea. Claro.
porque Ahora, la Unión Europea es la que les da plata continuamente a ahí estos está, países para claro. que se hagan cargo del tema de las migraciones Ujú. de los países africanos. Es Es una así. manera, esto que vos estás comentando, que es de altísima gravedad mundial, porque evidentemente se va a ir trasladando a otros países del viejo mundo. ¿Tiene alguna relación con lo que ha pasado con el conflicto Rusia-Ucrania? Porque de alguna manera ellos también están teniendo una gran cantidad de problemas con la cuestión justamente del combustible, del petróleo, que ha incidido en todo este cambio, en toda esta movida institucional que han debido implementar los países para justificar el faltante de un montón de servicios que están en situaciones complejas. Sí, sí, todo tiene que ver, ¿no? Ajá. Y precisamente la guerra de Ucrania no es ajena a todos los problemas que pueden suscitarse o que se han suscitado acá en Europa, principalmente con los Ujú. combustibles, con el petróleo y demás. Por eso fue el interés de la Unión Europea de Milei, Ujú. ¿Y cuánto digamos la tiempo verdad. pensás o crees vos, de acuerdo a lo que estás evaluando, que comenta la comunidad europea, puede ser sostenible este tipo de situación? ¿Cuánto puede tolerar este tipo de Perdón, ¿de cuál dramas, me no? decís? ¿De los No, inmigrantes no, de la comunidad o de la guerra? europea, de los españoles, de los italianos, que están viendo realmente que esto les está Mirá, provocando un caos tremendo, ¿no? los países no son independientes de acá de Europa. Ujú. Todos, si alguno toma la decisión de abrirse de la Unión Europea Lo le cae sanciona, con claro. todo el peso de la ley y el peso económico y le hace pagar hasta el último euro su deuda que se triplica el PBI de Italia, de España, Ajá, por ejemplo. En Italia ahora no tengo claro. números, pero en España están triplicando el PBI en deuda que tienen con los bancos, el Banco Central Europeo y demás. Sí. Entonces, no tienen mucha alternativa de poder salir de este cuello de botella. Por otro lado, si expulsan a un inmigrante, por eso no expulsan a ninguno, si expulsan a algún inmigrante, tiene que pagar 20.000 euros por cada uno de ellos que expulsa. O sea, Ujú. no les conviene expulsar uno o dos, ni 100, 200, porque siempre va a ser un número, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, ¿cómo terminan estas cosas? Ese Esa es, es la pregunta. ese es el gran Estas tema, cosas ¿no? Ujú. terminan con un enfrentamiento de la sociedad, Sí. como está pasando Ujú. en Inglaterra. Veamos Claro. Inglaterra. Ujú. Seamos astutos y sepamos Sí. leer Que hay un caos entre interno líneas. realmente muy llamativo, ¿no? Muy, muy raro que se dé una situación de esta característica, pero digamos, el avance de la comunidad musulmana les ha provocado serios problemas internos que son incontrolables, lo mismo que está pasando en Francia, ¿no? ¿Esto se puede dar con una mayor virulencia en España, Italia o Alemania? Claro que sí. Acá en España dicen, bueno, que la próxima, digamos, el próximo foco de conflicto es acá España, porque España está desbordada. O sea, los nacimientos del 2023, Sí. de niños de 2023, el nombre Mohamed supera Ujú. ampliamente a los nombres históricos españoles. O sea, ahí te Ajá. das cuenta que la comunidad acá musulmana es muy Ha crecido fuerte enormemente, claro. Ujú. y son muy invasivos, porque uno La invasión silenciosa, ¿no? Que no se y esperaban. son Claro. invasivos, Y porque si sí, vos decís que solamente, bueno, vienen como vienen los latinoamericanos a trabajar y demás, sí. pero por ejemplo, ellos dicen, bueno, cuando es el Ramadá, Ujú. nosotros no queremos ver carne de cerdo en los Claro, supermercados, y sí. por ejemplo, dicen no, Te van imponiendo sus costumbres, ¿no? van No imponiendo se sus costumbres. adaptan a Y los vos países, decís, claro, ese es el problema. perdón, Ujú. pero el jamón ibérico es Sí, lo más y sí. preciado que tiene el español. Ajá, ¿De qué estamos hablando? ajá. Me van a sacar el jamón Se lo ibérico de sacan los... directamente. Uy. No, no, es terrible. O Debe haber unos temas, me imagino lo que se debe vivir, ¿no? O sea, esto que vos estás sí, sí, comentando o es hace poco ha tremendo. pasado en Algo tan Rubí, sencillo como eso, ¿no? claro, hace poco ha pasado en Rubí, que es una Sí. localidad donde hay mayoría musulmana, Ajá. donde, bueno, ellos han dicho claramente, nosotros para las fiestas del barrio no queremos que hagan determinados actos porque nos ofenden. Claro. Oh. Entonces vos decís, a ver, estás viviendo, saliste de tu cultura porque te sentiste Mm. que no económicamente no llegabas, Sí. que socialmente te presionaban, que te extorsionaban, lo que sea. Llegás a otro lugar y tratás de Ajá. imponer tu propia cultura en un lugar donde somos totalmente diferentes. Al principio, y esto tiene que ver mucho con el buenismo español, como le dicen, Ajá. los españoles, ay, sí, bueno, vamos a dejarlo que pobre gente que llega y demás. Pero Claro. esto a la larga va a terminar como está pasando en Inglaterra, con un conflicto social y Sí, sí. después, ¿sabés qué te van a decir todos? Es la derecha.
la derecha rancia que está contra los inmigrantes. No es siempre, la derecha ¿no? rancia. La excusa para, luego de hacer muchas trastocadas, ver cómo intentan... Le echan la culpa a la claro, derecha. y sí, es siempre la misma No historia. es, el problema no es la derecha, el problema es que en mi vecindario han violado una nena, dos nenas de 5 años, porque acá entra todas las edades, entre 10, 15 magrebíes, y ese es el problema. Sin embargo, los medios de comunicación principalmente, y la gente repite, dicen la derecha contra la migración. No, la derecha no está contra la inmigración, la derecha está contra la violencia que generan muchos inmigrantes que no se saben integrar a la sociedad europea, cualquiera sea de las... Hay como un aprovechamiento de este tipo de situación para sacar partido de la misma, ¿no? Es la triste realidad. Por un lado, sí. Por otro lado, vos ponete a pensar, ellos, si vos andaras por acá, por Barcelona, por ejemplo, por el barrio del Raval, que es un barrio, directamente eso es como si llegaras a Pakistán, no sé, por otro ejemplo, Afganistán. Sí. Las mujeres todas cubiertas de negro, todas, no un poco, todas cubiertas de negro, con 4 o 5 chicos. Es Afganistán. Los hombres haciendo sus fiestas en las calles, los bares llenos de... Como te dije, una vez que habíamos estado en el sur de Francia y había visto los bares, todo hombres, totalmente... ni una mujer. Bueno, eso acá es tremendo. Eso es constante acá. Acá en el Raval hay como una desintegración de la vieja Europa. Países como España, Italia y bueno, Francia van con un alto riesgo de perder justamente sus autonomías en este caso, con todo esto que está pasando. Un antes y un después. La otra vez estaba leyendo del ámbito europeo. Sí. La otra vez estaba leyendo un sociólogo muy interesante que decía algo que realmente me dejó pensando, ¿no? Porque decía, el europeo perdió sus raíces, se olvidó de sus raíces. Fuerte y esto, eso es muy grave, porque si un pueblo se olvida de sus raíces, cualquiera puede llegar y colonizarlo de alguna forma. Esta gente llega con una identidad cultural muy fuerte, una identidad cultural que tiene que ver con sus raíces, con su pasado, con su religión, con todo. Y verdaderamente... La cuestión de la permisividad, digamos, que está brindando el europeo, el español, el italiano, le está jugando en contra, evidentemente, ¿no? Y no están tomando conciencia de eso. Y también lo llamativo es que justamente las autoridades, no sé, el rey, los gobiernos centrales, como que no les dan la importancia que esto tiene, ¿no? Cómo dejan que esto vaya avanzando en detrimento justamente de los orígenes de sus pueblos, ¿no? Mira, hay muchas preguntas que realmente yo también me las hago y no le encuentro respuesta, y las busco y las leo y trato de informarme y demás, pero no encuentro respuesta. Pero sinceramente, un pueblo, una cultura como es la cultura europea, donde han pasado de tener un solo hijo a tener una mascota, porque hoy día ya no tienen hijos, sino que tienen mascotas. Te dice muchas cosas. Te está diciendo muchas cosas, que realmente han perdido sus raíces y que acá, bueno, los otros han venido con una impronta típica de cualquier migrante de querer hacer de esto su tierra, ¿no? Su tierra, sus costumbres, su cultura, su religión y su todo. Y el europeo, lamentablemente, está, digamos, en una situación que no se da cuenta, el estado de bienestar, distintas cuestiones que tienen que ver con lo socioeconómico han hecho al europeo un hombre débil, porque vos te das cuenta que es un hombre débil y bueno, y no está en condiciones de defender sus propias raíces que tiene que ver con la cultura europea. No defienden la religión católica ni la religión protestante, no defienden sus cuestiones de género, no defienden su raza, no defienden su estilo, no defienden nada. Es como que... Una decadencia a todo nivel, ¿no? O sea, están demostrando eso. Sí. Una dejadez con una decadencia que lo lleva... lamentablemente a vivir este tipo de dramática situación que están atravesando, ¿no? Yo creo que también la inconsciencia de los pueblos y también de los gobernantes. Eso es lo más cruel de todo esto, ¿no? Exactamente, hay una cuestión sociológica muy fuerte, que tiene que ver con esta cuestión de la no identidad europea. No hay identidad europea, porque no defienden nada, absolutamente. Vos, es más, le preguntás si alguna vez fueron por ponerte un ejemplo, ¿no?
o alguna vez fueron a la iglesia, no saben lo que es, apenas conocen que está el Papa, pero no hay una identidad como la que ellos tienen con la religión musulmana, por ejemplo, ¿no? No tienen identidad de decir, bueno, quiero tener un hijo, no, ahora tienen mascotas directamente. Entonces, es una sociedad que se va perdiendo de a poco. Perdiendo, para cerrar te diría, a ver ese título, si estás de acuerdo, perdiendo identidad y perdiendo nuestras raíces, nuestros orígenes, exacto, la actualidad europea de hoy por hoy, ¿no? Exacto. Es otra Europa, como bien han dicho. La semana que viene, si querés, hablamos del la famosa Agenda 2030 para que te des cuenta lo que es. Después del 2020, dijeron los que manejan la Agenda 2020 en el Foro Económico Mundial, que esto iba a ser un reseteo. Y un empezar de nuevo en todo, que nada tenía que ver con lo anterior, y lo estamos viendo. Claro, ahí lo ves, con esto que vos estás planteando y lo que se está viviendo es la realidad del reseteo europeo, que es de alta gravedad, ¿no? Exactamente. Esperemos que empiecen a hacer trabajar el que te jedi, ¿no? El cerebro, que los sesos empiecen a funcionar a los españoles, a los italianos, a todos los europeos, para tomar a tiempo esta gravísima situación que están viviendo, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, bueno, este tipo de conflictos como el de Inglaterra, creo que nos vamos a tener que acostumbrar, los que vivimos acá y ustedes que están allá, a escucharlo cotidianamente, porque el problema, te vuelvo a repetir, no es porque si solamente, como tratan de hacer creer las autoridades y los medios de comunicación, que el problema es de la derecha. Ese no es el problema. Equivocan el foco de la verdadera problemática que hay. Lamentablemente es así, ¿no? Y lástima que en Latinoamérica no se dan cuenta, estos funcionarios y estos dirigentes políticos no se dan cuenta y no se asesoran ni tienen gente que les dé una visión de este panorama de lo que estamos planteando, ¿no? Porque esto habría que aprovecharlo para beneficiar justamente a los pueblos de Latinoamérica y sin embargo tampoco lo están haciendo. Le estamos mandando, ¿viste?, los lingotes de oro para que se lo queden los demás. Una vergüenza. Los lingotes de oro que estamos mandando. Trastocado, más que esto no podríamos ver, ¿no? Este cuadro patético que tiene el planeta en estos tiempos, viendo lo que pasa, donde en otras épocas otros gobernantes un poco más lúcidos y coherentes aprovecharían la situación para beneficiar a sus pueblos. Sin embargo, es en todo lo contrario, ¿viste? Eso es lo más inentendible que tenemos. Te prometo la semana que viene que viene la Agenda 2030. Ese tema es fundamental. Un gigante abrazo, Susana. Espero que haya respuesto las energías. Te veo bien. Así que bueno, la semana que viene la seguimos. Dale, te mando un gran abrazo para vos y para tu familia. Pásalo lindo, gracias. La señora Susana Andrada.